Tu voz me llama a las aguas donde mis pies pueden fallar. Y ahí te encuentro en lo incierto. Buenos días, Magdalitas. Hoy empezamos el camino de la Pascua, el tiempo de la Pascua. Venimos de la Semana Santa caminando con Santa María Magdalena, ¿verdad? En esta serie que tuvimos, que espero que hayan podido escuchar las reflexiones, y si no, ahí están todavía para que las escuchen y entren en un proceso reflexivo en el que seguimos estando como comunidad. María Magdalena, el domingo pasado en ese evangelio, nos presenta o nos enseña, ¿verdad?, que la experiencia de la resurrección, ¿verdad?, no se queda únicamente en el encuentro con Jesús. No se trata únicamente de eso, sino se trata del envío. Y que esta experiencia de la resurrección pasa de una experiencia personal a algo comunitario. Y en ese tiempo de Pascua vamos a estar escuchando muchas historias, ¿verdad?, como esta, que Jesús empieza a aparecerse después de su resurrección. Así como lo hizo con María Magdalena, que fue la primera, sigue apareciéndose a otras personas. Y seguimos haciendo de la resurrección una experiencia que pasa o que trasciende lo individual y pasa a lo comunitario. Y aquí, quizás es la pregunta que tenemos que hacernos, a la que nos invita el Evangelio de esta mañana, es ¿qué pasa cuando todas las personas no creen igual? Porque esta experiencia va a ser diferente para cada una y cada persona lo va a anunciar y lo va a compartir desde su experiencia personal. ¿Qué pasa cuando una persona duda y no es capaz de ver las cosas como lo ven los demás, o no comparte el punto de vista de los demás? Este Evangelio de Tomás nos presenta, ¿verdad? Este Evangelio nos presenta a Tomás, ¿verdad? Muchas veces, según los predicadores de otras iglesias, como una persona negativa, ¿verdad? Como una persona que duda. Y ya lo hemos dicho nosotros en otras ocasiones en este espacio, ¿verdad?, que no necesariamente es de esa manera. Y vamos a ver por qué. Porque creo que, de hecho, Tomás, ¿verdad?, es o fue la voz de lo que muchos quizás pensaban, pero no se atrevían a decir en voz alta, ¿verdad? Porque creo que la mayoría no iba a creer, ¿verdad? Nadie había experimentado una situación similar. Bueno, entonces, Tomás está siendo el reflejo de muchos y de muchas personas en ese momento. Y la diferencia es que él tuvo el valor de expresarlo y decirlo. Si no lo veo, si no lo toco, no puedo creer, ¿verdad? Aunque le estuvieran diciendo, ¿verdad?, los apóstoles y todas las otras personas. Y no es que Tomás quiera ser rebelde o les quiera llevar las contrarias. Simplemente está siendo honesto, ¿verdad?, con su manera de ver las cosas, con su manera de creer. Y eso es importante porque no se trata de que él sea negativo por no creer, sino porque tenemos que ver la honestidad y la confianza que él tuvo para poder expresar sus dudas o su punto de vista en ese espacio. Y él no está aceptando que tiene que creer por lo que otros han experimentado. Porque quizás, dicen, ustedes lo han visto, pero mientras yo no lo experimente, mientras esa experiencia no sea mía, no voy a creer. Él no está dispuesto a aceptar una fe impuesta, ¿verdad? Y eso es muy válido. Él no está dispuesto a que le digan, mira, no preguntes, no dudes, simplemente cree. Y es que la duda no es la ausencia de fe, porque él no está negando su fe en Jesús, no está diciendo que no cree, sino que
él, para poder creer en la resurrección, tiene que tener esa experiencia, tiene que verlo, tiene que incluso tocarlo y dice, y meter sus manos en las heridas. Y lo importante, creo yo, de este evangelio que tenemos que dar cuenta es que no dice que la comunidad lo vio mal o que la comunidad le juzgó o que le dijeron que tenía que forzadamente creer en lo que se estaba diciendo. Y yo creo que esto nos invita a reforzar la idea de la que hemos hablado muchas veces, de que la unidad no es igual a la uniformidad. Era una comunidad unida, pero no exigían uniformidad. Porque la fe de Tomás estaba en un proceso y él lo estaba expresando. Y pasa algo porque ellos están reunidos, dice, y Jesús se les aparece en medio y Tomás no estaba. Pero luego le cuentan a Tomás, él expresa esta duda y una semana después vuelven a estar reunidos y en esta ocasión sí está Tomás. Y es importante que veamos porque entonces Jesús vuelve a aparecer. Y aquí creo yo que a Jesús le importaba a Tomás. Porque estaban otra vez los mismos y él dice, ¿y para qué me le puede aparecer otra vez, verdad? Si ya me les aparecí y ellos pueden ir y anunciar. No tengo por qué, ¿verdad? Podríamos decir, ¿verdad? Pero creo que este es un acto de ver cómo Jesús amaba a Tomás. Y no llega para regañarlo, para decirle que estuvo mal lo que hizo, sino que llega para cumplir, ¿verdad?, esa duda o para decirle, mira, esto, ¿verdad?, para cumplir esa experiencia de la resurrección que él necesitaba. Porque él dijo, ¿verdad?, quiero verlo y quiero tocarlo. Y Jesús llega, se presenta y no lo regaña, no lo avergüenza, no lo humilla en público, ¿verdad?, por haber expresado su duda, sino que llega y justamente le dice, toca y mete tus dedos en mis heridas. Pon tu mano aquí, mira que esto es verdad. Y está entonces dándole importancia a esa duda de Tomás, ¿verdad? Jesús no le está exigiendo, ¿verdad?, que crea solo porque le contaron, sino que como él necesitaba esa experiencia, Jesús se la brinda. Y Jesús nos está diciendo aquí que a veces, ¿verdad?, nuestra experiencia de fe va a ser un proceso que no va a ser igual para todas y todos. A algunos quizás les bastó con que alguien le contara, con que alguien le dijera, pero hay personas que eso no les va a ser suficiente, ¿verdad? Y aunque pasaran por la experiencia, su manera de creer no va a ser incluso igual, porque su experiencia va a ser diferente. Y creo que debemos de ver también esa experiencia de ternura de Jesús con Tomás, ¿verdad? Porque a veces quienes plantean la situación y quienes le ponen las emociones y todo la parafernalia de la negatividad en Tomás es a veces la misma iglesia, ¿verdad? Y cómo leemos el Evangelio. Pero al leerlo realmente no vemos, ¿verdad?, que sea una situación humillante. No vemos tampoco, no se está diciendo que la comunidad vio mal la actitud de Tomás de dudar, ¿verdad?, de la experiencia de sus demás compañeros. Y por eso les digo, no debemos de confundir la unidad con uniformidad. Esta era una comunidad que si bien estaba unida, porque a la semana después pues, estaban otra vez reunidos todos. Y hoy sí estaba Tomás, ¿verdad? Y estaban en esa unidad, pero no necesariamente en uniformidad de pensamientos, de fe, ni de experiencias. Porque cuando queremos uniformizar la fe, cuando queremos hacer que todos piensen igual, crean igual, no estamos compartiendo la fe, sino estamos creando sistemas de control, sistemas de dominación. Por eso creo que es importante que en esta comunidad siempre hagamos ese énfasis de que la fe es un proceso personal y que la comunidad somos un grupo de personas que nos acompañamos en este proceso y que nos aceptamos y nos respetamos en esta diversidad de fe y de pensamiento, de experiencias.
La experiencia de la resurrección no se trata de clonar la experiencia de una persona en el resto de las demás, ¿verdad? Sino invitar a vivir esa experiencia, compartir la que nosotros hemos vivido, pero no a imponérselas a los demás, sino a compartir lo que en nosotros ha pasado. Y creo que es muy sanador que entendamos que la fe no debe de dejar de ser un instrumento de control. Y quizás por eso a veces esta manera de creer y de hacer comunidad no funciona, porque la gente ya al final está acostumbrada a estos sistemas de que les digan qué creer y cómo creer, y al venir a estos espacios donde la gente no escucha ese tipo de discursos de decir tenés que creer esto o tenés que creer de la otra manera y tenés que hacer esto y estas son las doctrinas, se sienten perdidos, ¿verdad? Porque no es a lo que están acostumbrados, porque a veces el control se ha normalizado, ¿verdad? Y se ha hecho pensar que eso es la fe. Pero no se trata de eso, se trata de compartir nuestras propias experiencias, de validar las dudas de las otras personas, de no minimizarlas, ¿verdad? De ponerlas al mismo nivel del que no tiene dudas, sino que es simplemente reconocerlas como experiencias diferentes. Y no por eso las personas van a quedar fuera. La historia no dice que la comunidad haya expulsado a Tomás, ¿verdad? Que lo hayan puesto en disciplina o que lo hayan regañado, sino que simplemente siguió siendo parte de la comunidad. Y creo que esa es parte de la invitación que tenemos que escuchar de este evangelio. Porque ahora ya la pregunta no es sobre Tomás y su duda, ¿verdad? Sino sobre nosotros, sobre la comunidad. ¿Qué tipo de comunidad nosotros queremos construir? ¿Queremos construir una comunidad donde encajemos todos en un mismo molde y en una misma manera de pensar? ¿O una comunidad donde podamos ser auténticos con nuestras diferencias? Una comunidad donde dudar sea algo incómodo y expresarlo nos genere incomodidad, o una comunidad donde expresar nuestras dudas y nuestra experiencia diversa sea acogida, sea bienvenida y sea abrazada. Queremos crear una comunidad donde existan y tengamos las respuestas correctas para las dudas que todas las personas traigan, o una comunidad que acompañe a las personas en esos procesos de encontrar las respuestas. Porque el evangelio de ahora no solo es una historia de Tomás y su duda, sino una invitación de cómo queremos ser comunidad cuando hay dudas en la comunidad, cuando hay una diferencia diversa de la fe, experiencia diversa de la fe. Porque incluso la misma experiencia de la resurrección, ¿verdad?, no es igual para todos y no sucede en el mismo momento. Y Jesús va apareciendo en este tiempo. Vamos a ir conociendo diversas historias y cómo Jesús trata de manera diferente a quienes se les aparece. A María Magdalena, ¿verdad?, se le aparece, la recibe en el huerto, ella la abraza y la envía. A Tomás, ¿verdad?, llega y vuelve a aparecer con los que ya había aparecido, pero esta vez parece que tiene esa intención directa, porque va donde él y cumple, ¿verdad?, satisface la duda que tenía Tomás. Pareciera que es intencional regresar a donde ya había estado. Y la comunidad juega un papel muy importante porque no lo dejó solo, sino que lo estuvo acompañando. Y creo que eso es algo que debemos reforzar, porque creo que muchas veces nosotros vamos a pasar momentos de dudas no solo en cuanto a nuestra fe. Quizás vamos a pasar dudas en cuanto a nuestra experiencia personal de la fe, nuestra experiencia incluso comunitaria de la fe. Y quizás podemos sentir a veces, es que no siento que la comunidad me esté llenando, ¿verdad?
o no siento que yo esté conectado, ¿verdad? Y eso es válido porque eso es parte del proceso. No todos vamos a estar siempre con la misma positividad y la misma alegría y los mismos deseos, ¿verdad? Y cuando una persona no sienta eso, ¿verdad? Cuando una persona dude y es que será que el espacio correcto, y es que será que yo realmente quiero creer en esto que se está hablando, y no por eso vamos a excluir a nadie, ¿verdad? Sino que tenemos que hacer de esta comunidad donde esa diversidad se fortalezca, porque hablamos de que creemos en una divinidad diversa. Entonces tenemos que ser congruentes en esa diversidad que hablamos de la divinidad, porque decimos que nuestra diversidad es un reflejo de la diversidad de la divinidad. Y esa diversidad es extremadamente amplia, no se queda en el espectro sexual. Y la comunidad se ha llenado de más diversidad más allá de la diversidad sexual. Hay muchas expresiones de diversidad, de fe, de pensamiento, de capacidades. Y ahí en esas diversidades también tenemos que ser capaces de ver a la divinidad. Y este evangelio nos está diciendo que cuando hay esa diversidad, nosotros tenemos que acompañar. Porque son los procesos de cada persona. Y somos comunidad para acompañarnos en esos procesos. La comunidad no dejó afuera a alguien por no querer igual, por querer diferente. Nadie debe quedar fuera por querer diferente. Y creo que el Evangelio tiene ese mensaje para nosotros esta mañana. Nadie debe quedar fuera. Nadie nunca llega tarde. Nadie está mal por ser diferente, por creer diferente. Sino que en la comunidad todos debemos encontrar un lugar donde pertenecer. Quizás no vamos a tener las respuestas para todas las dudas, pero sí tenemos que tener la disposición, la disponibilidad de ser parte del camino de esas personas. Magdalitas, pidámosle a la divinidad que nos ayude a ser una comunidad que permanece unida, pero que esa unidad no significa uniformidad, sino que significa acompañamiento, significa respeto a los procesos individuales y colectivos, que celebra la diversidad en todo el sentido de su palabra, la diversidad de la fe que vivimos en esta comunidad. La resurrección también es en comunidad, Magdalitas. Es una experiencia que trasciende lo personal a lo comunitario. Nadie absolutamente queda fuera de la experiencia del resucitado. Jesús no resucitó solo para los cristianos. Escuchamos en las iglesias decir que los cristianos somos los que creemos en eso, ¿verdad? Pero Jesús resucita por toda la humanidad, por toda su creación. La resurrección a la que nos invita el Evangelio es una experiencia también comunitaria, que nos está diciendo que en esta experiencia va a haber mucha diversidad, que va a haber dudas y que cuando esas dudas aparezcan, aunque no tengamos las respuestas, lo que sí debemos de tener es acompañamiento. Amén.